Bueno, a continuación, para dar inicio a a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy, que su nombre es Luis Correa Álvarez, psicólogo clínico, magíster en psicología clínica en adultos, especialista en terapia cognitiva con enfoque post-racionalista, diplomado en adicciones en la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, le damos paso a Luis para que dé inicio a su seminario. Docente. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. Bien, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada que vamos a estar conversando algunas cosas importantes sobre tres conceptos que se hablan mucho en la psicología actualmente, que tienen que ver con el significado, ¿sí? Y por otro lado, cómo el significado nos puede ayudar a entender la experiencia psicopatológica de la fobia, ¿cierto? Y particularmente cómo entendemos estos elementos desde el modelo cognitivo por racionalista. Les saludo acá desde Santiago de Chile, en este día caluroso que hemos tenido acá con 27 grados agradables, así que esperemos que sea una buena jornada. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Perfecto. Ruth, ¿se ve bien? Docente no lo tiene en pantalla completa, por si acaso. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, ya, bacán. Buenísimo. Ya. Bien. Como les comentaba Ruth recién, el título de esta ponencia se llama Hacia una comprensión del significado personal de la fobia desde el porracionalismo. Y para partir con esta charla, vamos a hablar algunas cosas sobre lo que es el significado. ¿Ya? Primero, uno podría preguntarse qué importancia tiene el significado en la experiencia de las personas, ¿no? En general, posiblemente todos los que estamos acá, desde distintas vertientes del conocimiento, tenemos ciertas nociones sobre lo que nos afecta a las personas, ¿no? Desde esa lógica, nosotros podíamos pensar inicialmente que el significado es lo que nos afecta a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que es significativo para esa persona? ¿No? Muchas veces en la clínica nosotros nos preguntamos por el significado que tienen determinados eventos o determinadas situaciones en la vida de esas personas y pareciera ser que el significado ocurre, ¿no? Es una experiencia que sucede de una manera particular, ¿no? Ahora, uno podría preguntarse cómo sucede el significado, ¿sí? Si es un fenómeno que es construido socialmente, el significado está, por ejemplo, de manera externa en la cultura en la que vivimos, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile hay ciertas palabras que si nosotros las decimos en otras culturas, en otros lugares, posiblemente las personas nos van a entender y viceversa, ¿no? Uno podría preguntarse si ese fenómeno es construido por la persona, ¿sí? Como un acto constructivo, o es más bien una representación, ¿sí? Si más bien el significado capta un sentido a priori de cómo son las cosas que están ocurriendo fuera de nosotros, ¿no? O si el significado es algo que le da sentido a la experiencia personal, ¿no? Acá es muy importante entender, y esto lo voy a anticipar porque lo vamos a ver después más adelante cuando pasemos a revisar el modelo por racionalista, que el significado es parte del objeto de estudio del porracionalismo, ¿sí? Existen distintos modelos en psicología, en psicoterapia. De hecho, hoy en día se postula que hay cerca de 700 enfoques en psicoterapia, lo cual es un problema porque, como todas las ciencias, buscamos un lenguaje común y pareciera ser que en la psicología eso está lejos de ocurrir, ¿no? El modelo porracionalista ha utilizado la noción del significado dentro de estos muchos modelos que hay para poder comprender cómo las personas entienden la experiencia, ¿sí? Ahora, esa construcción que nosotros postulamos es una construcción que tiene que ver con la persona, ¿sí? Es decir, hay una relación entre el significado y la persona que lo porta, ¿sí? Uno podría preguntarse por el quién, que es una de las preguntas importantes que hacemos nosotros en el porracionalismo. Es decir, cuando alguien nos habla de algo, ¿dónde está el significado? ¿Está en la palabra, en lo que engloba el constructo lingüístico? ¿O hay algo
vivido anterior a esa palabra que nos permite entender qué es lo que le sucede a esa persona. Desde nuestra mirada, el significado es un proceso y es netamente afectivo, es decir, tiene que ver con cómo las personas se emocionan, cómo producen un mundo que es viable para ellos en distintas etapas de su vida y construir una relación con los demás. ¿Sí? Porque nosotros, como animales sociales, estamos siempre arrojados al devenir de la existencia y a relacionarnos de manera intersubjetiva con la alteridad, ¿no? Por lo tanto, el significado para nosotros no está ni en las palabras ni está en el ambiente, sino que está en la experiencia personal, es decir, en cómo el sujeto genera ciertas operaciones dentro de su organización de funcionamiento para poder construir este mundo que sea viable. ¿Sí? Y ese significado, como lo menciona Jerome Brunner, que es un destacado autor que se lo recomiendo que lo lean para los que no lo conocen, que es uno de los precursores de la revolución cognitiva y uno de los destacados psicólogos del siglo anterior, fallecido lamentablemente, que tiene este libro que se llama Actos de Significado. Y resalto la palabra acto, ¿no? Porque en la epistemología empirista, racionalista, el significado era lo que estaba fuera de las cosas, ¿no? Era la palabra que tú le ponías a las cosas y tú accedías como un orden que era independiente del observador. ¿Sí? Y eso empezó a cuestionarse y a cambiarse en algunas ciencias básicas, primero, y posteriormente ingresó a la psicología con la metateoría constructivista y también con la noción del porracionalismo que plantea Vittorio Buono, ¿no? Por lo tanto, el significado de una acción es actuar. Nos vamos moviendo en la vida, con los otros, en el mundo. Por lo tanto, no es solamente una representación cognitiva, es ante todo una acción. ¿Sí? Ahora, todo esto que estamos conversando nos lleva a entender cómo debería ser o cómo podría ser la psicología, ¿no? Para muchos la psicología tiene un objeto de estudio delimitado y se generan ciertas operaciones metodológicas para conocerlo, ¿no? Por ejemplo, los conductistas entienden la psicología como la conducta, ¿no? Y la conducta es todo lo que se relaciona entre el organismo y el ambiente, por ejemplo, ¿no? Para ellos no hay distinciones filosóficas, incluso ontológicas, entre lo que es una emoción, un pensamiento y la conducta. Todo se puede entender desde los principios básicos. Es una adopción metodológica que tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero que ha generado un modelo en psicología, ¿no? En el caso de nosotros, la psicología apunta a una psicología en primera persona, es decir, un estudio de cómo las personas construyen su experiencia, construyen el significado personal, ¿no? Y ese significado es histórico, ¿sí? Por lo tanto, más que buscar explicaciones causales, ¿cierto? Muy en la lógica de las ciencias naturales, ¿cierto? Para nosotros son importantes las interpretaciones plausibles, es decir, cómo nosotros generamos ciertos constructos que nos permiten entender cómo operamos con ese fenómeno que se llama persona. Para nosotros la psicología es la ciencia de la experiencia personal o la ciencia de la persona. ¿Sí? Y ahí es donde el significado adquiere mucho más importancia, a diferencia de los otros modelos que desde nuestra perspectiva se han desarrollado más en una perspectiva más tecnológica, pero han dejado de lado un poquito este tema más ontológico, es decir, cómo la persona sucede en su devenir fáctico histórico. Bien. Bien. ¿Qué son las fobias, no? Las fobias, primero, son experiencias que nos pueden suceder en distintos momentos de la vida y tienen una característica fundacional que son experiencias psicopatológicas. ¿Qué significa que sean experiencias psicopatológicas, no? Significa que son experiencias que de alguna u otra manera alteran la vida mental de esa persona, generan una disfuncionalidad. ¿Sí? Por lo tanto, la fobia no es una experiencia que nosotros vivamos cotidianamente o que nosotros tengamos dentro de nuestro itinerario evolutivo, ¿no? Sino que son experiencias que en ciertos momentos se pueden generar y pueden aparecer como una manera, ¿cierto?, de lidiar con ciertos desafíos del ambiente y de la historia, ¿no? Uno de los componentes centrales de la fobia, que está dentro de los fenómenos psicopatológicos, es la relación que hay entre el miedo y la ansiedad, ¿no? De ahí más adelante vamos a hablar un poquito de emociones para entender qué pasa con el miedo, ¿no? Pero el miedo es una experiencia que está presente en todos los seres humanos, ¿no? Nuestro patrimonio genético, una de las emociones básicas que le llaman los investigadores iniciales, ¿no?
Es una emoción que nos predispone para poder salvaguardar nuestra existencia, es decir, para poder sobrevivir, y para eso hay ciertas conductas dentro de un repertorio psicofisiológico que se activa para poder escapar, ¿cierto? Para poder ponernos en guardia en el caso de que tengamos un peligro, ¿no? Ahora, esa emoción de miedo, en los casos, por ejemplo, donde suceden ciertas experiencias de patología psíquica, puede derivar en ansiedad, ¿no? Que es una manifestación mucho más generalizada, mucho más intensa, incluso en algunos contextos desproporcionada desde un punto de vista objetivo, ¿no? A la situación misma que genera el estímulo, ¿no? Y de la ansiedad podemos pasar fácilmente, en algunos casos, a lo que es la experiencia fóbica, es decir, a una experiencia de temor, porque fobia viene de Fobos, que Fobos es el dios del temor, que lo explicaban por ahí Hipócrates, cuando hablaba de la melancolía, ¿cierto? Y era un dios que estaba asociado, ¿cierto?, al terror, y generaba, digamos, una relación con las personas que iban a la guerra. Entonces, los que iban a la guerra antes se encomendaban, por decirlo así, a Fobos como una manera de anticipar o de prepararse para lidiar con el temor, ¿no? Por lo tanto, hay un continuo entre lo que es el miedo, la ansiedad y la fobia, siendo la fobia como una manifestación, lo voy a decir en el lenguaje por racionalista, una manifestación estereotipada, rígida y concreta de una articulación de una experiencia emocional. Después, más adelante, vamos a ir viendo cómo eso se genera, ¿no? Por lo tanto, como toda experiencia psicopatológica, ha sido detalladamente descrita, ¿cierto? Y categorizada en las taxonomías psiquiátricas, ¿cierto? En la nosografía descriptiva del DSM y del CIE, ¿no? Ahí encontramos los criterios para poder diagnosticar los trastornos fóbicos, ¿no? Existen distintos tipos de fobia, ¿sí? Algunas que son específicas, ¿cierto? La acrofobia, ¿cierto? Que es la fobia a las alturas, ¿cierto? La aerofobia, la zoofobia, ¿cierto? La claustrofobia, que fue una de las fobias primeras que se descubrieron en la psicopatología decimonónica por el 1800 y algo. Igual que la agorafobia, que puede darse con o sin ataques de pánico. La mayoría de las veces se da con ataques de pánico, ¿sí? Y un tema muy actual que sucede mucho y que hay mucha investigación de parte de la ciencia psicológica, tiene que ver con la fobia social, ¿no? Es decir, de cómo las personas generan ciertos temores al interactuar con otros, ¿sí? Y cómo ese temor puede generar una disfuncionalidad tan grande que la persona puede generar cuadros ansiosos o crisis de angustia cuando tiene que exponerse a situaciones donde tiene que hablar, donde tiene que generar un vínculo, y que es una situación que es muy discapacitante para la persona que la padece, ¿no? Hoy en día hay mucha epidemiología con respecto a la fobia social, y es una de las más actuales que hay dentro de la fobia, incluso mucho más que las fobias específicas. Al menos en el contexto de consulta sucede eso, ¿no? Ahora, volviendo quizás a entrelazar lo que estábamos hablando recién, ¿cómo podríamos encontrar o visualizar el significado, por ejemplo, de la fobia dentro de la persona? ¿Tendrá algún sentido la fobia, por ejemplo, a los ratones? ¿O la fobia a las arañas, como aparece ahí en el clásico de los 90, Aracnofobia, que es una película muy interesante? No sé si la han visto, si no, se la recomiendo, que una película que grafica justamente la aracnofobia del protagonista que tiene que luchar contra esta araña poderosa que viene desde Venezuela y que deja la grande ahí en Estados Unidos, ¿no? Nosotros nos podríamos preguntar si hay una funcionalidad del síntoma, ¿eh? ¿Cómo se desarrolla y cómo se mantiene en el ciclo vital la fobia, ¿no? Se genera porque hay experiencias traumáticas, se genera porque hay ciertos estímulos que se fueron condicionando en el tiempo, y eso genera una respuesta fóbica que está condicionada también con conductas de evitación, ¿sí? En general, el síntoma, y esto es algo que lo he hablado en otros contextos, para nosotros el síntoma tiene un significado, y el significado está en cómo la persona da cuenta de su propia identidad. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, si trabajamos desde esta mirada, es: ¿qué información nos está dando este síntoma de esta persona en este momento vital? ¿Y cuál es el problema de asimilación o integración que tiene con respecto a una discrepancia emocional? ¿Sí? Por lo tanto, lo que se plantea acá es ir desde las descripciones, las topografías, a los procesos y los patrones de coherencia interna. Es decir, mirar la psicopatología desde el punto de vista de la persona que lo vive. Aquí aparecen los criterios diagnósticos de la fobia, ¿cierto?
Ahí marqué algunas cosas que son importantes que las vamos a ver después, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con el miedo y la ansiedad, que sea persistente, mayor a 6 meses, ¿cierto? Relacionada con algún objeto, ¿cierto? Específico o situación, ¿no? Y también eso va acompañado de conductas de evitación, o sea, el sujeto evita constantemente, digamos, y activamente, ¿no? La situación o el objeto temido, ¿cierto? El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que pueda generar eh, la situación, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, alguien que tiene fobia, por ejemplo, a los ratones, ¿no? Es muy poco probable que el ratón pueda hacer algo que no afecte nuestra existencia, a no ser que sean ciertas condiciones, ¿no? Y por otro lado, ese miedo, ansiedad, eh, provoca un fuerte malestar y deteriora significativamente el funcionamiento de la persona, ¿no? Por supuesto que estas características que estamos mencionando no pueden ser explicadas por otros trastornos psicopatológicos, por lo tanto es importante el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con otros trastornos de ansiedad generalizado, trastorno de ansiedad social, o los trastornos de personalidad, ¿no? Un trastorno de personalidad dependiente, por ejemplo, una persona que cuesta mucho estar sola, y uno podría pensar, hay a lo mejor algún tipo de situación agorafóbica, y lo podríamos diagnosticar como agorafobia, y a lo mejor tiene un problema que va mucho más allá, que es más estructural, ¿cierto? Un trastorno de la personalidad dependiente, o versus otras patologías primarias como trastorno depresivo, el espectro bipolar, ¿cierto? O los trastornos relacionados con sustancias y síntomas asociados, ¿no? Bien, ¿qué significa postracionalismo? Esto que suena tan pomposo, ¿cierto? Postracionalismo, suena así. ¿Qué es postracionalismo, no? El postracionalismo es un modelo de psicología, ¿cierto? Que surge creado, digamos, por este psiquiatra que tenemos en la foto ahí, que es Vittorio Filippo Guiano, ¿cierto? Que es un psiquiatra italiano que fue fundador de la Sociedad de Terapia Conductual y Cognitiva, ¿no? Fundador del cognitivismo clínico italiano y de la terapia de conducta en los años 70 en Italia, digamos, junto con otros grandes del cognitivismo italiano que hoy en día han desarrollado muchos modelos basados en evidencia, como Giovanni Liotti, que está fallecido, ¿cierto? O Giancarlo Di Maggio, Antonio Semerari, que también se formaron inicialmente con Vittorio Guidano, ¿cierto? Y que ellos hoy en día tienen otros modelos que si bien no son por racionalistas, pero sí son cognitivos constructivistas que han desarrollado estrategias para trastornos graves, ¿cierto? Eh, por lo tanto, Vittorio Guidano es una figura muy importante dentro del cognitivismo contemporáneo y particularmente acá en Chile desarrolló casi todo su modelo entre el año 89 y 99, que fue todos los años que estuvo viniendo acá, formó algunas escuelas, ¿cierto? De las cuales los principales exponentes son Alfredo Ruiz con Inteco, Augusto Sacmut con la Sociedad de Terapia por Racionalista, que hoy en día se llama IPRA Chile, y por supuesto otros grandes discípulos de Guidano que están desarrollando otros modelos, pero se influenciaron mucho en su obra, ¿no? Acá Manino, que es el autor que tiene el libro ahí abajo, que se lo recomiendo, que está en italiano, que se llama Trayectos Distintos en español, es un libro que relata muchos temas epistemológicos del porracionalismo y él hace una distinción que la encontré muy interesante para compartirle a ustedes sobre modelo y enfoque porracionalista. El modelo porracionalista es un protocolo teórico clínico que desarrolló Vittorio Buiano en el libro El sí mismo proceso. ¿Sí? Recordemos que antes del mismo proceso, que es del año 91 y traducido en español del año 94, Vittorio Bueno ya venía escribiendo cosas sobre la epistemología de la complejidad, sobre una perspectiva evolutivo-constructivista del conocimiento, ¿cierto? Ya planteaba los patrones de apego y la construcción de la identidad personal, ¿cierto? Él ya lo venía desarrollando, ¿sí? Sin embargo, el modelo no tenía el nombre por racionalista, ¿no? Porque por racionalismo tiene que ver con ir más allá de la razón. ¿Qué significa eso? Que dentro de las terapias cognitivas, Vittorio Buiano hace una crítica epistemológica a las terapias estándar, ¿cierto? Llámense las de Beck y Ellis, ¿cierto? Por darle excesivo énfasis a lo que era la racionalidad y los axiomas lógicos, ¿cierto? Para corresponder a una realidad externa definida, digamos, objetivamente, ¿sí? Por lo tanto, tomando en cuenta la epistemología de la complejidad, la epistemología evolutiva y particularmente la biología del conocimiento, Humberto Maturana, Vittorio Buiana hace un giro y dice, hey, el orden de la experiencia no está fuera de nosotros, sino que es una
construcción autoorganizada, de autopoiesis, que significa producirse a sí mismo, ¿no? Sin embargo, este protocolo teórico clínico que formuló e inauguró Guidano en ese año, se ha desarrollado por la mano de distintos autores durante la vida de Guidano y posterior a Guidano, ¿sí? Donde encontramos diversos autores que han desarrollado mucho el modelo y ahí hablamos de un enfoque, es decir, de una mirada mucho más amplia que no solamente engloba el protocolo de terapia cognitiva racionalista que elaboró Guidano, ¿cierto? Sino al trabajo de muchos otros investigadores que han seguido con este programa de investigación inaugurado por Guidano, pero que se ha ido enriqueciendo con los aportes de distintos autores. Entre ellos, por nombrar algunos, los más importantes, ¿cierto? Está Bernardo Nardi, Daniela Merigliano, Gerardo Manino, acá en Chile Augusto Sacmud, Alfredo Ruiz, en Argentina Juan Balbi, su equipo ST, por cierto, y por supuesto también, no menos importante, Giampiero Archero y Guido Bondolfi con su perspectiva fenomenológica hermenéutica del personalismo. ¿Cuál es el objeto temático de la psicología racionalista, ¿no? Nosotros vamos a hablar de que el objeto temático es el sí mismo, es decir, vamos a hablar de la noción del self, ¿no? La noción de self, que puede ser traducida como yo en algunos casos o sí mismo, en los modelos tradicionales de la psicología hace alusión al yo, es decir, a cómo está construido como la visión que la persona tiene de sí misma, como esto del autoconcepto. ¿Sí? Para nosotros, la noción de autoconcepto es una noción que es primariamente racionalista, que es muy cognitivista, ¿cierto? Y nosotros planteamos el self como un proceso, ¿sí? Como una configuración de conjunto, le llaman algunos autores, que de alguna otra manera funciona en su procesualidad y en su complejidad autoorganizada. ¿Qué significa eso? Que este self existe en las personas, es un constructo que nos permite acercarnos a entender cómo las personas construyen su experiencia, desde su propia experiencia. ¿Sí? Por lo tanto, este sí mismo tiene dos niveles. ¿Sí? Vittorio Buono le llamaba al primer nivel, que es el nivel del yo, ¿sí? Que es la experiencia tácita, prereflexiva, emocional, visceral, sensorial, ¿cierto? Este yo que experimenta y actúa, ¿no? Y el mí, que vendría siendo la explicación o la reordenación lingüística de la experiencia que va sucediendo momento por momento. O sea, esto es un proceso que va sucediendo siempre abierto en el desarrollo, ¿no? Un desarrollo de espiral, como decía Wean. Esta representación del yo y el mí como un self que se organiza en dos niveles viene del funcionalismo y el pragmatismo de William James, que es uno de los autores más importantes que toma Vittorio Guiano y que de hecho es el padre de la psicología junto con Wundt, ¿cierto? La psicología científica, digamos así. Y Vittorio Guiano toma esto, digamos, también y se apropia y busca entender cómo se organiza el sí mismo, ¿no? Por supuesto que dentro de los fundamentos teóricos existe una convergencia interdisciplinaria que se dio por los años 80, donde Vittorio Buono toma elementos de la epistemología evolutiva, en el sentido de que el objeto de estudio de la epistemología evolutiva es el conocimiento. Es decir, ¿cómo es el conocimiento propiamente humano? Y una pregunta que es muy importante, ¿qué tipo de organismo es el ser humano? Si nosotros asumimos que entre el estímulo y la respuesta hay un organismo que condensa todo eso y que le da un orden, ¿cierto? Siguiendo con las metáforas anteriores al constructivismo, el sistema, digamos, se organiza en función de ciertas reglas. Esas reglas son las que la epistemología evolutiva busca comprender, ¿no? Cómo se produce, cómo se llega a conocer ese sistema, ¿no? Por lo tanto, Vittorio Bueno toma, como decía recién, la teoría de sistemas complejos y la biología del conocimiento de Humberto Maturana y Francisco Varela. Es decir, toma autores chilenos para construir parte de su modelo, ¿no? Eso no es menor decirlo, porque acá en Chile es uno de los países donde más se ha desarrollado la escuela racionalista y tenemos grandes, digamos, maestros en esa línea, ¿no? Ahora, este sí mismo, este self, se entiende como un sistema que organiza su experiencia en estos dos niveles y tiene un desarrollo, una progresión ortogenética, es decir, va siempre evolucionando y siempre va adquiriendo mayores niveles de complejidad. ¿Sí? Por lo tanto, aquí toma, ¿cierto?, una noción que tiene que ver con un equilibrio, ¿cierto? Que es un equilibrio que es dinámico, no es un equilibrio estático. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros no vamos a tener
nunca, dice Vittorio Buoyano, un estado de estabilidad en nuestra existencia. Y por ejemplo, si esto lo llevamos a la vida de cada uno de nosotros, nosotros podemos ver que en nuestra existencia siempre ocurren discontinuidades, ¿no? Siempre ocurren experiencias que nos van desafiando a nosotros, cosas que son arbitrarias o cosas también que son parte de nuestras decisiones, ¿no? Este sistema tiene otras características también, que son las de apertura estructural, es decir, tiene una apertura a interactuar con el medio, a cambiar, a intercambiar energía con el medio circundante, ¿sí? Pero tiene un cierre organizacional, es decir, todos los sistemas autoorganizados, y esto es una característica de los sistemas complejos, tienen como un núcleo duro, como se dice metafóricamente. Y este núcleo duro es una dinámica de la mismidad que es siempre constante. Es decir, voy a poner yo como ejemplo, ¿no? La experiencia de Luis Correa en este caso, es siempre la experiencia de Luis, ¿sí? Independiente de las situaciones que me pasan en la vida, ¿no? Y esa experiencia tiene que ver con cómo yo me siento conmigo mismo, ¿sí? O sea, yo no puedo sentirme distinto a Luis porque solo yo soy Luis, ¿no? Sin embargo, esa experiencia puede ir modificándose a través de las experiencias que vimos en la vida, pero manteniendo nuestra identidad, ¿sí? Y aquí me voy a agarrar un poquito de estos de, que decía de los procesos del self, ¿no? Que están más abajo, que tienen que ver con la continuidad y la discontinuidad, ¿sí? La continuidad son los procesos que se les llama la mismidad, ¿cierto? Que son los rasgos emocionales. Y la discontinuidad son las ipseidades o los episodios emocionales que suelen fragmentar o suelen desafiar, ¿cierto? Los episodios de continuidad que vamos generando en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se desarrolla este sí mismo? Se desarrolla en los vínculos afectivos desde que nacemos hasta que fallecemos, es decir, en el apego, construimos una noción de alteridad, es decir, cómo vemos a los otros, cómo los otros nos ven a nosotros y generamos esta intersubjetividad que es fundamental para la supervivencia humana. Bien, ¿qué son las emociones, no? ¿Cuáles son las emociones más importantes del ser humano y cómo funcionan, ¿no? Es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer nosotros dentro de lo que es el porracionalismo, ¿no? Las emociones son experiencias psicofisiológicas que tienen ciertas características de polaridades, ¿cierto? De activación, desactivación, de valencia, ¿cierto? Y que tienen una característica que nos predisponen a actuar y están correlacionadas con ciertas activaciones neurovegetativas y ciertos procesos cognitivos, ¿no? Ahí les recomiendo dos libros muy importantes para que puedan revisar este tema de las emociones. El libro de Stefan Hoffman, que es un destacado terapeuta cognitivo, y el libro de la neurocientífica Lisa Feldman Barrett, que tiene una teoría muy interesante sobre la construcción psicológica de las emociones, ¿no? Hay dos tipos de emociones que, que se pueden entender desde este modelo, ¿no? Primero están las emociones básicas, que son las emociones que vienen predispuestas genéticamente, ¿cierto? Que se van desarrollando inicialmente, que serían las emociones de asco, de curiosidad, el miedo, la tristeza, la rabia, ¿cierto? Y existen las emociones que se llaman emociones conscientes o emociones secundarias, ¿no? Que son las emociones que tienen que ver con la emergencia de ciertos procesos cognitivos para poder hacer una reflexión sobre lo que estamos viendo. Por ejemplo, la emoción de miedo, ya que estamos en la fobia, es una emoción básica que está presente en todos los seres humanos. Sin embargo, el miedo a los espacios cerrados, por ejemplo, que se podría dar perfectamente en un cuadro claustrofóbico, en una agorafobia, por ejemplo, y no poder escapar, es distinto del miedo que va a sentir una persona, por ejemplo, al fracaso, por ejemplo, que tiene que rendir una prueba final para egresar de su carrera y está muy nervioso por eso, ¿no? Ahí posiblemente la corporalidad, si bien puede estar activada, el escenario, digamos, que es más ansiógeno, está puesto en la anticipación, ¿sí? Y no tanto en la visceralidad como sería en el primer caso, ¿no? Ahí hay dos tipos de miedo, pero hay un miedo que tiene que ver con una emoción que es más secundaria, es decir, con una anticipación de una emoción de frustración, de decepción, de sentirse incapaz, ¿cierto? Y ahí surgen otras emociones como el orgullo, ¿cierto? La reactancia, la culpa, ¿cierto? Que es una emoción muy importante y que tiene que ver siempre con un contexto. O sea, es imposible que sintamos culpa y la podamos fabricar
originalmente, siempre tiene que haber, digamos, ¿sí? Un contexto al cual se refiere esa emoción, ¿no? Ahora, en el posracionalismo, las emociones se van estructurando en el desarrollo de los patrones de apego, ¿cierto? En la intersubjetividad, la relación con los demás, y se van generando ciertos temas de vida, es decir, ciertos temas existenciales a los cuales se refieren esas emociones, ¿sí? Esas emociones, que aparentemente no tienen significado, empiezan a estructurar un significado personal en la medida que se empiezan a articular como un dominio emocional. ¿Qué significa esto? Significa que ciertas emociones empiezan a ser más predominantes que otras en ciertos sujetos, en ciertas personas. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, donde la emoción de rabia o de tristeza es mucho más potente. Y eso tiene que ver con la experiencia que han tenido en sus vidas, por ciertas cosas que les han sucedido. Lo mismo con el miedo, lo mismo con la culpa, lo mismo con la vergüenza, por ejemplo, o lo mismo con la curiosidad o el orgullo. Son emociones que de alguna otra manera se van marcando mucho más sin que las otras dejen de estar presentes, porque siempre tenemos toda esta amplia gama de emociones en nuestro repertorio psicofisiológico. Sin embargo, hay algunas que se van predominando más. A eso se le llama articulación del dominio emocional, ¿no? Ahora, estas emociones se van estructurando también en términos de una historia, que es una historia que es personal, ¿no? Y esta historia, que Vittorio Buono le llamaba la estructura narrativa de la experiencia humana, tiene que ver con que se genera una secuencialización de la experiencia a través del lenguaje, ¿cierto? Desde cómo nosotros vamos construyendo el conocimiento y vamos generando una separación entre lo que se llama el contenido afectivo y el contenido informativo. El contenido afectivo es lo que está contingente a la situación, es lo que vivimos, lo que nos pasó. Sin embargo, cuando lo referimos y le vamos dando una vuelta, como se dice acá en Chile, en ese proceso de secuencializar, de poner en palabras la experiencia y referirla a lo que nos está sucediendo, vamos construyendo información de nosotros que queda como grabada, ¿cierto? Como un racimo de experiencia, ¿sí? Como distintos aspectos de experiencia y que van formando una trama de sentido, una trama narrativa que le llama Weano, ¿sí? A eso se le llama la estructura narrativa de la experiencia humana y que, curiosamente, tiene bastante fundamento, particularmente en las neurociencias afectivas. Por ejemplo, en la obra de Damasio, cuando habla de esta película en el cerebro, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo funciona la memoria y cómo funcionan los recuerdos, ¿no? Piensen, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo psicoterapia y nos llega un paciente, por ejemplo, que nos cuenta que tiene miedo a las alturas, por ejemplo, y el paciente nos empieza a contar su experiencia. Nosotros, si estamos sintonizados emotiva y afectiva y corporalmente con él, vamos a empezar a imaginar la experiencia. Como que se nos viene una película de cómo está el paciente, de cómo el paciente se siente, cómo está sentado, dónde, cuándo, con quién, qué le está pasando. Y eso es un indicador de que estamos sintonizando con el otro, ¿sí? A eso se refiere la movie on the brain que llama Damaso, ¿no? Y obviamente hay estudios que demuestran que la regulación de las emociones está muy ligado, ¿cierto?, con procesos, ¿sí? Una regulación procesal, donde la reevaluación es una de las estrategias más importantes que plantea este neurocientífico muy importante que es James Gross, ¿sí? Que él plantea su modelo procesal de regulación emocional, donde la reevaluación no consiste, como lo plantean los terapeutas cognitivos en los 80, ¿cierto? No consiste en cambiar distorsiones cognitivas o en tener un pensamiento más racional y menos irracional, ¿no? Sino que tiene que ver con poder dar cuenta y hacer matices de la propia experiencia emocional, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos una situación y la referimos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es dar cuenta y articulando ese dominio emocional. Y eso es súper importante porque uno de los mecanismos de cambio dentro del porracionalismo tiene que ver con la síntesis emocional, es decir, cómo nosotros en la psicoterapia vamos generando una mayor articulación de esas emociones que están a la base de los síntomas y las podemos vivir y las podemos procesar e integrar de una manera que nos permita funcionar mejor en nuestra vida, ¿no? Bien, los procesos de continuidad y discontinuidad identitaria son fundamentales para entender el síntoma, porque la ixeidad, que podría ser el selfhood, que son estos episodios emocionales, generan un efecto, ¿cierto?, en la mismía, que son los rasgos emocionales o este dominio emocional que está estructurado, digamos, ¿cierto? Y eso, si la mismía no lo integra, ¿cierto?, en esta trama narrativa,
en esta dialéctica entre el self protagonista y el self narrador, ¿cierto? Entre los procesos de mantención y cambio, se generan lo que se llaman los stirring. ¿Qué son los stirring? Son episodios altamente discrepantes a nivel emotivo y afectivo que generan una desestabilización, una discrepancia en el sujeto y pueden generar una crisis que en el caso que el sujeto no lo asimile, no lo procese, esa situación puede desencadenar que el paciente no asimile la experiencia y empiece a transitar en un estado emocional que de alguna otra manera le va a generar el síntoma, ¿no? Por lo tanto, esta dialéctica es muy importante. La vamos a profundizar cuando la veamos la próxima semana en el curso, pero se las quiero adelantar porque si las emociones son el fundamento de lo humano y el significado está en las emociones, porque ahí es donde el ser humano se juega la supervivencia como individuo, ¿cierto? Es muy importante comprender bien cómo se dan las emociones y qué lugar ocupan en los síntomas, particularmente en las fobias, donde trabajamos con la emoción de miedo, ¿no? Por lo tanto, el síntoma para nosotros los personalistas se entiende como una experiencia emocional discrepante con la identidad, ¿sí? Es decir, en esta dialéctica que le hablaba recién del yo y el mí, o de la continuidad y la discontinuidad, ¿cierto? Hay episodios que son tan desafiantes que si nosotros no lo hacemos consciente o tenemos, digamos, algún nivel limitado de autoconciencia que impida la integración y la autorreferencia de esa experiencia, se va a empezar a vivir de manera ajena. ¿Qué significa ajena? Que se va a externalizar la experiencia y se va a poner el foco en aspectos muy concretos de ella, ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas padecen experiencias fóbicas, que van de la mano con síntomas ansiosos muy intensos, generalmente el paciente lo único que da cuenta de su experiencia es la corporalidad. Se siente amenazada la corporalidad, se va a volver loco, le va a dar un infarto, le va a dar un derrame cerebral, etcétera, pero no pone el foco en todo lo que pasa en ese contexto donde sucede el síntoma, en la representación cognitiva, en cómo anticipa ciertas cosas, cuál es el sentido de sí mismo en curso que está teniendo, ¿sí? Cómo ve a los demás, cómo siente que los otros lo ven a él. Esas cosas son las que nosotros tenemos que articular en la psicoterapia, ¿no? Y que están fuera de la conciencia del paciente, ¿ah? Eso es importante decirlo. Por lo tanto, niveles previos de autoconciencia resultarían insuficientes para procesar la discrepancia emocional, lo que se traduce en una tendencia a excluir componente importante de la experiencia a través de estos mecanismos de desatención selectiva y exclusión cognitiva que Vittorio Buono le llamaba los mecanismos de autoengaño, ¿no? Los mecanismos de exclusión cognitiva, como se dice, es no prestar atención a ciertas cosas, ¿sí? Es como cuando alguien te pregunta, por ejemplo, oye, ¿y a ti qué te pasó con esto? No, está todo bien, no pasa nada, sabiendo que tú estás al borde del llanto, por ejemplo, pero tú dices eso como una manera inconsciente, ¿cierto? Tácita, de mantener tu identidad. ¿Sí? Tú no quieres mostrar a lo mejor alguna experiencia de vulnerabilidad, no quieres que el otro te vea así, ni tú mismo sentirte con esa emoción que arriba tu conciencia, ¿no? Por dar un ejemplo coloquial, ¿no? Y los mecanismos de desatención selectiva ya son cosas que tienen que ver con actividades distractoras. Por ejemplo, el consumo de sustancias es una actividad distractora, igual que las alteraciones de la conducta alimentaria. Por ejemplo, tengo un problema, salió todo mal y nos vamos a comer, por ejemplo. O una persona que tuvo una discusión en su trabajo, ¿cierto? Y llega a la casa y se toma una botella de alcohol quemado 46, por ejemplo. Eso es un mecanismo distractor de la experiencia, ¿no? Por supuesto, los síntomas están siempre relacionados con estos temas de IA que le hablaba recién, que se dan en la estructuración de la identidad y con las organizaciones de significado personal, que es el constructo central del personalismo. Esto lo voy a pasar de manera bien genérica porque creo que es más importante ver el contenido de las OSP. Generalmente, en el personalismo, Vittorio Buono planteó tres maneras de entender la organización de la experiencia, es decir, cómo el sistema va manteniendo su coherencia sistémica. Esta coherencia se puede mantener en tres elementos en este fluir de la experiencia y la imagen consciente, que sería el yo, ¿sí? O la experiencia inmediata, o la imagen consciente, que sería el mí, ¿no? Él habló de tres maneras de procesar. Una, que el procesamiento normal, que tiene ciertas características, ¿sí? En el procesamiento normal, que no es del todo presente en las personas, él le llamó normal, a mí me gusta llamarlo funcional o procesamiento flexible, ¿sí? Tiene que ver con que el sujeto tiene la capacidad de poder integrar distintos puntos de vista y puede hacer una lectura mucho más rica, mucho más específica de su propia experiencia emocional, lo cual le genera a su vez mayor plasticidad, mayor flexibilidad en su actuar y obviamente hay un sentido de propiedad de la experiencia, es decir, lo que nos está pasando lo vivimos como propio,
con un sentido de agentividad, ¿no? En el procesamiento neurótico, por el contrario, la experiencia se vive de manera rígida, concreta y estereotipada. Es decir, esta experiencia que antes era comprensible ya no, ya lo dejó de ser porque no la estoy asimilando, porque mis estrategias de exclusión cognitiva o de desatención selectiva se han vuelto estereotipadas, ¿cierto? Y eso hace que nosotros tengamos un sentido de extrañeza a la experiencia, que es como un poco como llegan los pacientes también a psicoterapia, ¿no? O sea, cuando alguien, por ejemplo, consulta por un trastorno de pánico o por una depresión, los pacientes te dicen, me vino el trastorno de pánico, me vino la depresión. No sé, estaba en la casa y de repente me puse a fumar pasta base. Estuve 15 días fumando pasta en la calle y no sé qué me pasó. Me dieron ganas nomás, te dicen los pacientes. Me dio el craving, ¿no? Pero cuando tú trabajas con ellos te vas dando cuenta que hay varias cosas que no están integrando. Es el material que nosotros tenemos que traer y evocar en las sesiones y poderlo integrar en la psicoterapia. Por supuesto, también está el procesamiento psicótico que tiene ciertas características, que es desintegrado, discontinuo y fragmentado, donde se pierde la continuidad del sí mismo y la experiencia empieza a ocurrir cada una por su lado, la emoción por acá, la imagen por acá, la representación por acá, la acción por acá, o sea, todo está desconectado absolutamente de la experiencia que sucede momento a momento. Y el sujeto pierde, por otro lado, la referencia entre el sujeto y el mundo, entre lo interno y lo externo, y su capacidad de secuencialización de la experiencia es muy pobre. Es lo que uno ve, por ejemplo, en los pacientes aquejados de una experiencia psicótica. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un paciente psicótico qué día es hoy o qué día fue ayer, va a ser muy difícil que se ubiquen, ¿no? Generalmente los pacientes tienen como una vivencia del tiempo que es muy diferente a la que tienen los otros pacientes y además tienen este tema de las alucinaciones y los delirios, que son los síntomas específicos de las experiencias psicóticas, ¿no? Por lo tanto, ahí se genera un sentido de fragmentación de la experiencia, ¿no? Ahora, el miedo puede ser vivido en cualquiera de estas tres articulaciones de significado, ¿no? Puede ser que el miedo sea reconocido y sea parte de la experiencia donde el sujeto tiene cierto grado de control y de modulación emocional, ¿sí? La emoción no es un steering, no es discrepante, no es desestabilizadora, como veíamos recién, pero en el procesamiento neurótico la emoción está descontrolada, ¿sí? No aparece, no embarga, no interpela, ¿sí? Engloba toda la existencia del sujeto, ¿no? Eso también puede llegar a ribetes psicóticos en algunos trastornos específicos, ¿no? Bien, las organizaciones de significado personal surgen de una investigación cualitativa que realizaron ahí, como se ve en la foto, los jóvenes Vittorio Guidano y Giovanni Liotti, ¿cierto? Durante por lo menos 10 años de trabajo, desde la lógica conductual y cognitiva y después constructivista evolutiva, ¿cierto? Donde estudian ciertos procesos psicopatológicos y su trayectoria evolutiva, es decir, cómo se desarrollaron sus vínculos tempranos, cómo era su manera de conocer la experiencia, ¿cierto? Y ahí surge un tema importante, de que una de las categorías nosográficas que estudiaron ellos era la fobia, ¿sí? Por lo tanto, el profesionalismo tiene mucho que decir con respecto a la etiopatogénesis de la fobia y también de su tratamiento. Es una de las patologías más estudiadas y que más veían ellos también en su práctica clínica, ¿no? Tienen también a su vez una relación directa con los patrones vinculares tempranos que pueden ser evitantes o coercitivos en la nomenclatura de Patricia Crittenden, ¿cierto? Que también la vamos a ver más en detalle en el curso la próxima semana. Las organizaciones de significado no son patología, bajo ningún punto, sino que son estilos de personalidad que predisponen al sujeto a desarrollar un tipo de síntoma. Es decir, se establece una relación entre la persona y el síntoma que lo padece. Para nosotros los profesionalistas, el síntoma no está fuera de la persona. No es algo externo, no es algo que no tenga que ver con la manera de ser, ¿sí? Sino que tiene que ver con cosas que nosotros nos estamos enfrentando en la vida. Que es muy distinto a decir que el síntoma es como la definición completa del sujeto, bajo ningún punto. Pero sí entendemos que el síntoma es una experiencia. Y al ser una experiencia, nosotros lo exploramos, no lo controlamos, no vamos a demonizarlo, sino que vamos a explorar la experiencia, ¿no? Por lo tanto, las OSP funcionan como una llave explicativa hermenéutica sobre cómo el sujeto ordena su experiencia y nos pueden ayudar para entender desde la formulación de casos, que también lo vamos a ver la próxima semana,
cómo construir estrategias terapéuticas eficaces y viables para trabajar con sujetos siguiendo la lógica de las OSP, ¿no? Y por supuesto, todas las OSP tienen ciertos dominios emocionales donde hay emociones que se resaltan algunas versus otras, ¿no? Bien, Vittorio Buono planteó básicamente cuatro organizaciones. Dentro de ellas está la organización FOIA que les comentaba recién, ¿no? Que otros autores más actuales como Bernardo Nardi le llaman organización controlante, ¿no? ¿Por qué controlante? Ustedes se podrían preguntar, ¿no? Y no fóbica, ¿no? Porque Vittorio Buono hace un estudio psicopatológico, ¿sí? Para entender cómo las personas construyen el conocimiento. Y parte desde la psicopatología a la fisiología, ¿sí? El problema con esa postura, ¿cierto? Que han sido ampliamente cuestionada por algunos autores racionalistas, es que se pierde, digamos, el desarrollo de la persona y cuál es como la ventaja adaptativa que puede haber tenido la respuesta frente a ciertos estresores, ¿no? Sino que se entiende netamente como una hipótesis y no como una forma de ser, que era un poco lo entendía Buiano, que Buiano decía que las OSP estaban presentes en todas las personas, no solamente en personas con síntomas. Entonces, hablar de OSP fóbica, siendo que la fobia es una categoría psicopatológica, como hablábamos hace un rato, es un contrasentido, ¿no? Da para debate eso, ¿no? Por lo tanto, este autor plantea, siguiendo obviamente la línea de Guiano, plantea que los sujetos con esta organización son sujetos que tienen un apego coercitivo, es decir, apego que generan un control, ya sea directo o indirecto, de la figura de apego, de las figuras de referencia, ¿cierto? Y esta organización se va desarrollando en base a ciertos estresores que tienen que ver particularmente con la soledad y la exploración, ¿sí? Donde la actitud parental genera un bloqueo indirecto de la actitud exploratoria. Este bloqueo en la actitud exploratoria de los sujetos son vividos para las personas con este estilo personal como un sinónimo de que son queribles. Por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, de la organización depresiva o desapegada, como le llaman Hardy, los sujetos con esta organización fóbica son sujetos que tienen un sentido de amabilidad muy alto. De hecho, son sujetos que son muy diestros socialmente, se vinculan muy bien con las personas, ¿cierto? Porque mantienen el control de sus propias emociones y de los vínculos tempranos. Ahora, ¿por qué el sujeto genera una actitud controlante? ¿No? Porque este agente controlador tiene que ver con que la experiencia tácita del sujeto fóbico es una experiencia de vulnerabilidad, una experiencia de fragilidad física. Por lo tanto, el sujeto lo que hace para controlar sus emociones, porque vive en un mundo peligroso, eso es lo que le enseñaron los padres, digamos, en su historia de aprendizaje, la única manera de lidiar con eso es sintiéndose seguro de la exploración y contar con una figura para poder explorar. ¿Sí? Ahí las emociones más recurrentes del dominio emocional de los fóbicos son el miedo y la curiosidad. Y quizá una emoción que está por debajo también es la rabia, ¿no? Que también sucede mucho en los fóbicos, pero en general las emociones básicas son el miedo y la curiosidad, ¿no? Asimismo, también plantea otras organizaciones, que son la organización DAPICA, que es la organización de los trastornos alimentarios psicógenos que desarrolló Vittorio Guiano, que tiene que ver básicamente con una organización que se inclina externamente, ¿no? Es decir, una inclinación donde el sujeto siempre está correspondiendo a las expectativas de los otros y necesita, digamos, de una figura de referencia para poder definir su autoimagen, definir su viabilidad y su eficacia personal, ¿no? También está la organización obsesiva, que Nardi le llama normativa, ¿cierto? Que es una mezcla, al igual que la dápica, de un apego, un componente evitante y un componente coercitivo que busca la certeza de las experiencias porque en el desarrollo vivió una experiencia antitética en los vínculos, viviéndose de una manera como un sujeto bueno, un sujeto malo, y el sujeto malo, digamos, tiene que quedar excluido totalmente de la conciencia. Y ahí es donde aparecen, ¿cierto? Actividades estereotipadas, los rituales, ¿cierto? Cuando está desbalanceada esta organización, ¿no? Donde hay temas, por ejemplo, como la justicia, la moralidad, que son muy fuertes, muy importantes. Donde se excluye totalmente el componente de las emociones básicas. ¿Sí? Y por último, la organización depresiva, que pertenece, al igual que la fóbica, a la inclinación emocional inward, es decir, son sujetos que se focalizan en el interior, que se sienten según cómo se van percibiendo, ¿cierto? Donde el contexto no es tan relevante, sino cómo ellos se van percibiendo internamente, y esta organización
está caracterizada por una sensibilidad particular a los episodios de rechazo afectivo, ¿cierto? O de fracaso que involucra algún tipo de relación afectiva, ¿no? Que son apegos netamente evitantes, son sujetos muy reservados, que generalmente suelen ser autosuficientes, que generan grandes empresas, ¿cierto? Personales, proyectos, para poder ingresar a un mundo donde ellos perciben tácitamente donde no son correspondidos, no son queribles, ¿no? Cada una de las organizaciones de significado tiene algunos elementos que son propios de la descompensación, ¿no? Por ejemplo, en la organización FOIGA, los eventos que discrepan a esta organización tienen que ver con eventos donde se experimenta una constricción o una desprotección de un vínculo significativo o eventos que comprometen la autonomía y la responsabilidad con un otro significativo. Por ejemplo, estos sujetos suelen ser muy sensibles a situaciones donde se les demanda algún compromiso, por ejemplo, un matrimonio, un cambio de casa, un cambio de contexto, por ejemplo, o una situación donde la persona en la cual nos estamos refiriendo a la experiencia cambia alguna actitud, ¿cierto? Eso puede ser vivido como una amenaza para el fóbico. Ahora, la amenaza, el miedo que surge en ese caso, es un miedo que es físico, como una fragilidad física, donde el sujeto amplifica, ¿cierto?, sus mecanismos de actitud controlante, reprimiendo la emoción, lo que finalmente desencadena una experiencia de ansiedad mucho mayor, ¿cierto? O en algunos casos puede generar trastornos de pánico, ¿no? Otra organización donde es muy frecuente que el miedo esté presente, digamos, es la organización dápica, ¿no? En la organización dápica, los eventos afectivos que generan una discrepancia son eventos donde se experimenta una sensación de ineficacia personal, ¿cierto? De decepción o inadecuación. Por ejemplo, una sensación de ascenso laboral, por ejemplo, donde la persona tiene que exponerse donde muchas personas, o una situación de enfrentamiento, ¿cierto? Donde tienen que terminar ciclo. Por ejemplo, el término de la universidad o el paso, por ejemplo, de la adolescencia a la vida adulta es muy potente para estas personas y ahí es donde aparecen muchos exordios de sintomatología, por ejemplo, en la conducta alimentaria. Muchas veces tiene que ver con situaciones de excepción de un vínculo significativo o de enfrentar discrepancias que obviamente amenazan su autoimagen, porque las características de esta organización es que el miedo no es tan visceral como en los fóbicos, pero sí es un miedo que tiene elementos mucho más representativos, mucho más cognitivos, que también pueden atentar contra la continuidad de la identidad, ¿no? En el caso de los depresivos y los obsesivos, la emoción de miedo no es tan recurrente, pero podríamos tomarla como una emoción que está como solapada, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los depresivos, que tienen este temor a la pérdida, al rechazo, por supuesto que hay una emoción de miedo, de angustia incluso, cuando están cercanos a experimentar un sentimiento de fracaso o de pérdida, ¿no? Sobre todo en algún vínculo donde ellos ya no pueden escaparse, ¿no? Un vínculo donde ellos ya no pueden dejar de sufrir, ¿no? Lo que más le afecta a un depresivo el involucramiento afectivo, ¿no? El sentido de confirmar que no es querido por el otro, ¿no? Por lo tanto, ahí puede aparecer experiencias de miedo, pero en términos psicopatológicos, esa experiencia de miedo está como solapada con las emociones básicas de estos sujetos, de su dominio emocional, que son la rabia y la tristeza. Por lo tanto, la tendencia psicopatológica no es tanto hacer fobia o trastornos ansiosos, sino más episodios depresivos, trastornos adictivos, ¿cierto? O algunos trastornos de la personalidad, ¿no? En el caso de los obsesivos, el miedo está muy presente. Sin embargo, eh, esta organización tiene mucho que ver con la incertidumbre y con las normas éticas, ¿no? Por lo tanto, puede haber un miedo, pero está asociado, por ejemplo, a emociones de culpa, o de vergüenza o de rabia, que son emociones que discrepan mucho al obsesivo, ¿no? Porque el obsesivo tiene esta lógica antitética donde se tiene que ver siempre bueno para sí mismo y muy bueno, muy devoto para los demás, ¿no? Los obsesivos son sujetos que siempre están muy dedicados a los demás, ¿no? Pero cuando les parece una discrepancia, aparece la rabia, tienen una imagen de matar al hijo, por ejemplo, y eso lo lleva a tener que lavarse 75 veces las manos para poder sacarse esa imagen, ¿no? También, dentro de los últimos años, han habido diversos estudios sobre las OSP, hay validación empírica del constructo, hay correlatos neuroanatómicos funcionales,
entre distintos estilos inward y outward, investigaciones que ha hecho particularmente Bernardo Nardi y su grupo Ancona en Italia, y también unas que otras que han realizado en IPRA, Giampiero Archero y Viridiana Mazzola, que son los que trabajan allá, digamos, en esa lógica, ¿no? También hay estudios transculturales que lo hicieron del ERVA en el 2019, ¿cierto? En algunos de estos servicios sociales, donde veían el trabajo con migrantes, ¿cierto? Y que quisieron probar el constructo para ver si solamente tenía que ver con la población italiana y se dieron cuenta que en gente de otras culturas también tiene alto nivel predictivo, ¿cierto? Y alta validez de constructo que les permitió trabajar, ¿no? Y también hay un diálogo que está en proceso actualmente, parte de Stefano Alcini, ¿cierto? De las organizaciones de significado con las ciencias cognitivas corporizadas, las 4R, en activismo radical, ¿cierto? Por ahí está metida la microfenomenología entre medio también, ¿no? Y la reformulación de los patrones de apego temprano y su relación con las funciones metacognitivas, que es un concepto que se ha puesto muy en boga en los últimos 10 15 años, que es la noción de metacognición o de mentalización, ¿no? Que a veces se confunden, tienen cosas parecidas, pero son elementos distintos, ¿no? Y Manino escribió una investigación muy importante hace un par de años sobre cuáles eran los estilos mentalizadores de las OSP y cómo eso se puede utilizar en psicoterapia cuando estamos pasando por rupturas en la alianza, ¿no? Bien, los trastornos fóbicos y la OCP tienen la siguiente relación, ¿no? Según lo que se ve en la práctica clínica y también lo que dicen las investigaciones y los autores, es que suelen ser predominantemente trastornos que se dan en la OSP fóbica pura, es decir, una organización que tiene solo un cierre, ¿sí? También existen organizaciones mixtas donde se combinan elementos de la OSP. Por ejemplo, un fóbico dápico, un dápico depresivo, un obsesivo fóbico y así todas las combinaciones posibles. Pero cuando está el componente fóbico, ya sea como componente o como cierre, es decir, como una organización que está organizada en ese dominio emocional, es donde es más predominante que aparezcan las fobias, según lo que dicen los autores y su investigación, ¿no? Por lo tanto, la experiencia fóbica tiene que ser entendida como un recurso rígido y estereotipado para la mantención de la coherencia sistémica de la identidad cuando está en desbalance afectivo, es decir, excluye material. ¿Sí? Para eso le sirve el síntoma a la persona, ¿no? Para excluir material emotivo que lo describe y que lo invita a una reorganización personal, ¿no? Eso tiene que ver siempre con la historia de cada persona independiente de su OSP, ¿ah? Eso quiero decirlo públicamente porque a veces se malinterpreta de que nosotros los profesionalistas nos metimos a la terapia y buscamos puros OSP. Eso es muy mal entendido que se ha hecho de nuestro trabajo, cuando en realidad es lo contrario. Nosotros buscamos reconstruir y en base a lo que nos trae el paciente sesión a sesión, nosotros vamos construyendo la hipótesis. Y la hipótesis puede cambiar, dependiendo de cómo se va dando el paciente, ¿no? El objeto temido, es decir, el objeto con la referencia fóbica, está relacionado con los temas de vida y el momento histórico del desbalance. Es decir, por ejemplo, un sujeto con fobia social, por ejemplo, no es lo mismo que tenga la fobia a los 30 que a los 50. O un sujeto, por ejemplo, que siempre ha tenido temor a las alturas desde niño, por ejemplo, eh, y que a los 20 años desarrolló un trastorno pánico, por ejemplo, y una agorafobia, ¿no? En el caso de la fobia específica, se sugiere explorar los eventos afectivos en términos de cómo suceden las relaciones afectivas significativas. Es decir, si el ser humano se organiza en los vínculos tempranos, es muy importante entender cómo esos vínculos influyen en las personas, ¿no? En esa construcción de identidad. Muchas veces puede sonar eh, ilógico, ¿no? Pero los mismos pacientes se sorprenden cuando, después de algunas sesiones, nos damos cuenta que esta fobia, aparentemente externa, que no tiene nada que ver con nosotros, está muy relacionada con cómo sean nuestras relaciones significativas. Un cambio en el matrimonio, un cambio en la relación con los padres, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente la fobia social, según lo que han investigado los autores, sea con mayor predominancia en la organización de significado udápica por este componente contexto dependiente donde está siempre el temor al juicio, el temor a ser visto como una persona ineficaz frente al ojo de los demás, ¿no? Esto lo voy a pasar bien breve para que pasemos a las preguntas. La psicoterapia porracionista tiene tres etapas, ¿no? La primera es preparar el contexto clínico interpersonal, que son las primeras 4 o 6 sesiones, donde nosotros vamos estudiando la dinámica del síntoma, vamos viendo el desbalance afectivo, esta dinámica de descompensación que le hablaba, ¿cierto? Y vamos estableciendo la primera reformulación e internalización del síntoma. Es decir, que esto la persona lo puede empezar a ver
como elementos de su propia experiencia que están quedando fuera de su conciencia, ¿no? Una vez que pasa eso, hacemos el contrato terapéutico y pasamos a la fase 2, que es construir el setting, donde está la reconstrucción de la dimensión de vida actual, que tiene que ver con todos los episodios que suceden en la semana, donde aparecen los temas que hemos reformulado. Por ejemplo, partimos con el síntoma siempre, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, crisis de ansiedad asociadas a una fobia social, vamos a trabajar eso. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuándo aparece el síntoma? ¿En qué contexto? Muy en la lógica de esta herencia conductual, ¿cierto? Del análisis funcional, ¿no? De hecho, de ahí viene, digamos, la técnica de la moviola, que es la técnica que utiliza Budiano, ¿no? Que es poner en secuencia la experiencia, es como el antes, el durante y el después de la experiencia, ¿no? Por lo tanto, ahí trabajamos en esa dimensión y también está el análisis del estilo afectivo que tiene que ver con cómo la persona construye sus relaciones significativas con los demás en términos afectivos, amorosos. Y está la fase 3 que generalmente no se hace en psicoterapia porque los pacientes desaparece el síntoma en la fase 2, generalmente en las primeras sesiones, pero cuando alguien quiere mirarse un poquito más y entender su historia, cómo llegó a ser quien es, ahí miramos el análisis evolutivo, que es básicamente ver cómo tú llegaste a construir tu organización de significado, ¿no? Y obviamente este trabajo tiene una metodología de autoobservación, es decir, una dialéctica entre el yo y el mí en los momentos ips, es decir, en los momentos de discontinuidad cuando aparece el síntoma. Y el rol del terapeuta es definido como un perturbador emocional estratégicamente orientado. Perturbador, provocador o disruptor, ¿no? Que tiene que ver básicamente con generar emociones en psicoterapia. Nosotros los terapeutas personalistas tenemos que ser expertos en saber generar un contexto afectivamente intenso con el paciente para poderlo emocionar en sesión. Cosa de que nuestra reconstrucción no sea una reconstrucción explícita, donde no sea el mí el que deja fuera elementos del yo, sino que sea el yo el que está ahí con nosotros y podemos reconstruir en vivo cómo el paciente está experimentando una emoción discrepante para su identidad. ¿Cómo se hace este trabajo? Básicamente con la técnica de la moviola que elaboró Guiano, como les decía recién, que básicamente es una técnica que busca secuencializar la experiencia y poder ver la experiencia desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo, es decir, de la primera persona, cómo la persona lo vive, o desde un punto de vista externo para poder descentrarse y poder ver los efectos de su conducta, por ejemplo, o las consecuencias de sus acciones. Se trabaja siempre en detalle con una experiencia que sea problemática para el paciente, enfocar la situación concreta que tiene que ver con el contenido perturbador, que son imágenes, emociones, sensaciones, recuerdos, anticipaciones, acciones, ¿cierto? Vamos viendo cómo le afecta, qué efecto tiene, cómo se lo atribuye, qué hace para regularse, ¿cierto? Y se trabaja siempre con el objetivo de flexibilizar al paciente a través de la autoconciencia de su manera de ser. Es decir, el sujeto para ordenar estos elementos que están fuera de la experiencia tiene que reconocerlos como propios. Y ahí es donde aparecen las reglas de funcionamiento. Y ahí el sujeto se reconoce con estas tendencias, con estos temas de vida que han estado presentes siempre en su vida. Y el paciente cuando llega a ese punto te dice, ah, claro, por eso entonces hace 5 años atrás me pasó lo mismo cuando tomé el tren, po. Claro, justo ese mismo día había peleado con mi pareja, por ejemplo. Y obviamente todo este trabajo enriquece la narrativa del paciente, hay una integración narrativa, sean mayores matices de la experiencia y se adquiere mayor regulación emocional, lo que hoy en día tiene evidencia empírica según lo que les mencionaba del modelo de regulación de las emociones procesal de James Gross a través de la reevolución y poder poner la experiencia en secuencia. Bien, les voy a comentar brevemente este caso para que pasemos a las preguntas. Este es un caso que me tocó atender hace un par de años atrás, en plena pandemia, ¿cierto? En un contexto donde consulta, ¿cierto? Una persona, ¿cierto? Un hombre de 23 años, consulta por un temor intenso a interactuar con los demás, lo cual le ha afectado con mayor predominancia en los últimos 3 meses. Es una persona que está estudiando biología en una universidad, ¿cierto? Y en los últimos 3 meses tuvo una crisis de ansiedad cuando se tuvo que enfrentar a una situación en un laboratorio, ¿sí? Anteriormente había tenido algunas terapias psicológicas por temor a hablar en público, por timidez, ¿cierto? Por quedarse en blanco, ¿cierto? En exposiciones. Pero generalmente todos los terapeutas que lo vieron antes le entregaron como un par de soluciones, así como un horario con algunas tareas, ¿cierto? Y que el sujeto pudiese como exponerse. Lo cual obviamente, desde lo que él me mencionó en la sesión, no le generó mucho efecto en ese momento, lo vio
a modular alguna reactividad del síntoma, pero no trabajó, digamos, lo que sucedía con él. Él también tiene un consumo esporádico de marihuana, THC, cannabis y alcohol para relajarse e interactuar con los otros, ¿no? Una manera de bajar mucho la ansiedad tenía que ver con el consumo de alcohol. De hecho, él a veces llegaba a clase, se fumaba sus caños, ¿cierto? Llegaba bajo los efectos de la sustancia a las clases, lo cual era visto también por los demás. Sin embargo, ahí se generaba un efecto paradójico porque aumentaba la percepción de estar siendo evaluado por los demás, lo cual le generaba mucha ansiedad, ¿cierto? Pero por otro lado, como que le importaba menos, porque la corporalidad está un poquito más anestesiada, ¿no? En las primeras sesiones se muestra reservado y evasivo, ¿cierto? Le cuesta evocar los eventos, le cuesta etiquetar sus emociones, no sabe muy bien qué es lo que siente, si es pena, rabia, temor, angustia. Sin embargo, uno de los temas más importantes es que él tiene dudas con respecto a su futuro en la carrera y esa duda surge a propósito de esta última crisis, donde él dice, no, yo no debería haberme metido a estudiar esto, en realidad yo no voy a poder, y lo que más le afectaba a él era cómo lo iban a ver los demás, qué iban a pensar de él. Y de hecho, en las sesiones, me acuerdo que incluso se ponía como a temblar, ¿no? Físicamente, cuando llegábamos a ese punto, ¿sí? Ahí una de las reformulaciones de definición inicial tenía que ver con la dificultad de exponerse, ¿sí? A ser evaluado por los otros y lo que va de la mano con esa dificultad es que está muy pegado, es decir, hay una escasa demarcación con la alteridad, donde las cosas que los otros piensan de mí yo las tomo como, si, como entidades, como si fuese yo, ¿sí? El otro piensa que soy estúpido, ah, me siento estúpido, ¿no? Esa es una manera que él estaba articulando rígida y concretamente su experiencia, donde el miedo era muy fuerte, ¿sí? Obviamente él había dejado de salir a la calle, ¿cierto? Estaba en su casa, tenía muy pocas interacciones sociales, la había reducido casi al mínimo solo por plataformas, ¿cierto? Incluso el interactuar con alguien por WhatsApp, responder un WhatsApp, le genera mucha ansiedad. Es un tema que lo reconstruimos también. Con esta reformulación dejamos el tema en experimentar todos estos sentimientos de inadecuación y miedo al juicio en las sesiones, trabajando siempre en las situaciones donde aparecen estos temas, ¿cierto? La búsqueda de correspondencia a la expectativa, ¿cierto? Esta actitud complaciente que empezó a mostrar él en las sesiones, ¿cierto? Pero también un poco oponerse, ¿no? Porque esta dinámica en ciertos sujetos, digamos, cuando están muy complacientes, se pierden como sujetos. Se sienten validados, pero no se sienten personas, como sujetos individuales. Y cuando empiezan a sentirse individuos, es cuando se oponen, cuando se demarcan, pero esa demarcación la viven como un conflicto con el otro que les genera mucha angustia porque les genera una sensación de estar solo, una sensación de vacío que dicen los autores, ¿no? Eso, por supuesto, también se empezó a dar ya más o menos en la etapa inicial de la psicoterapia, como una manera de construir un sentido de sí estable y diferenciado. Ahí se genera un juego relacional con el terapeuta que el terapeuta está llamado, ¿cierto?, a poder reformular esos elementos de la experiencia del otro para que el otro tome conciencia de cómo se relaciona con sí mismo y el mundo, ¿sí? Y en base a la técnica de la moviola y la metodología de autoobservación, se van integrando distintos aspectos discrepantes de su identidad y facilitando la flexibilidad del sistema, ¿cierto? Generando descentramiento, que pueda tomar perspectiva y ver las cosas de otro punto de vista con los otros, ¿cierto? Se modula la emoción porque se está construyendo una narrativa mucho más flexible y el sujeto, a medida que va aprendiendo cómo funciona y va reconociendo estos matices, se empieza a exponer que es algo que ha sido estudiado también como un elemento central de los tratamientos de la fobia y las terapias de conducta, que es la exposición. Ahora, nosotros los profesionalistas no le sugerimos al paciente tareas de que se exponga, a no ser que el paciente esté muy rígido. Hay pacientes donde yo a veces yo les digo, me gustaría que para la próxima semana tú saludaras a esta persona que te pone nervioso, ¿cierto? Y anotes cómo te sientes, por ejemplo. Las primeras veces el paciente no lo va a hacer, ¿ya? Pero en algún momento lo va a hacer y va a encontrarse con otra experiencia. Y ahí se abren espacios para poder reconstruir la experiencia desde otro punto de vista, ¿no? Por lo tanto, ahí se genera una exposición gradual a las situaciones temidas. Y después de eso, cuando ya el síntoma bajó un poco y empezó a reactivar las situaciones sociales, empezó a mejorar el tema en el estudio, se mantuvo en la carrera, ¿cierto? Quisimos explorar un poquito el tema de las relaciones sexoafectivas, ¿cierto? Porque él, digamos, tenía este temor, ¿cierto? Sentirse evaluado, no cumplir con lo que se esperaba de él, ¿cierto? Y estas como actitudes complacientes que le generan mucha incomodidad después
y que la empezamos a trabajar para que pudiera diferenciar el punto de vista del otro y de sí mismo a través de una estrategia que también la vamos a ver en el curso, que es la estrategia de heterorreferencialidad. ¿Qué significa esto? En palabras simples, que yo tomo la opinión del otro como información del otro y no como información mía. Y en este estilo es muy importante hacer este trabajo para que logren mayor demarcación y flexibilidad personal. Eso es lo que les quería compartir hoy en esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y quedo abierto a preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Ruth, ¿estás por ahí? Y si desean preguntar, pueden hacerlo tanto por el chat o levantando la manito y así yo les doy el pase para que hablen. Ustedes deciden. Ujú. ¿Alguna pregunta, comentario? O leemos el chat porque parece que hay una pregunta aquí. Parece que hay una pregunta, si quieres. Sí, aquí hay una pregunta de Manuel Erlansen Mucio. Hola Manuel, ¿qué tal? Dice, ¿y Arciero no será de los más importantes discípulos de Budiano? Sí, te puedo responder que sí lo es, pero no es el más importante, ¿ya? Lo que pasa es que Giampiero, antes de juntarse con Vittorio, eso es parte de la historia del constructivismo también, él ya tenía una visión fenomenológica, él ya tenía una formación filosófica mucho antes de conocer a Guyano y ahí cuando conoció a Guyano participó activamente en el desarrollo del modelo, ¿cierto? De hecho, gran parte de estos conceptos fenomenológicos de ipseidad, alteridad, mismidad e identidad narrativa son conceptos que se dialogaron con Archero. Sin embargo, hay diferencias entre Guidano y Archero. Eso daría para hacer otro curso, otro seminario quizás, pero se ha pensado que él es uno de los autores más importantes porque uno de los que más ha producido, o incluso diría que uno de los que más se ha vendido, porque todos estos otros autores guyanistas, Bernardo Nardi, Daniela Merigliano, eh, y otros más que hay, Silvio Lenzi, Gerardo Manino, Giovanni Cutolo, Paola Gaetano y Giovanna Maxia, entre muchos otros, son autores que actualmente están haciendo investigación, están haciendo desarrollo teórico, clínico y aplicado en el porrazonismo guidano, sin necesidad de hacer este cambio ontológico o de repensar la psicología porracionalista tal cual como lo hizo Archero. Yo creo que esos son dos líneas de investigación distintas y cada una de ellas tiene su aporte, obviamente, pero es importante entender que no es el único autor, sino que tiene una línea importante, que es la línea fenomenológica hermenéutica, pero nosotros que estamos en la línea procesal sistémica trabajamos con un modelo que tiene otras premisas. No sé si te respondo la pregunta, Manuel. Docente creo que va a encontrar muchas preguntas en el chat porque ya le hicieron como cuatro. Sí, oh, sí. A ver. Entonces, ahí puede estar leyendo. Sí, a ver, vamos a ver algunos comentarios. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de la exposición. ¿Les quedó todo claro, parece entonces lo que conversamos, ¿no? Bien, acá está Felipe Santos. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Podrías ahondar más en la relación entre el objeto temido y los temas de vida en la fobia específica? Ya. Eh, el tema tiene que ver, como les decía, con la experiencia de miedo, ¿sí? En la experiencia de miedo, la fobia específica es una manera rígida y concreta de articular esa emoción de miedo, ¿sí? En general, por vía de exclusión cognitiva, nosotros ponemos eso en un objeto, ¿cierto? Como una articulación de una experiencia que tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos con el mundo, de organizar una experiencia. Entonces, el síndrome fóbico, según lo que dice Guiano, es una configuración que podría explicar todo el espectro de la fobia independiente del objeto. O sea, el objeto acá no es tan relevante. Es decir, no es tanto si es araña, si es un león, si es la altura, si es un avión.
¿sí? O en la sangre, ¿cierto? No es tan relevante en la medida de entender cuál es la discrepancia de la persona. Y eso aparece también en los textos que menciona Guyano y lo vamos a trabajar también cómo se entiende mejor este síndrome en base a la organización de significado personal. Hugo Lave dice, hola, ¿qué tal? Hay pacientes que podrían tener más de una OSP. ¿Cómo se aborda en caso de que suceda? Más que tener más de una OSP, tienen OSPs mixtas. Es decir, la OSP siempre es una, porque el núcleo metafísico siempre se estructura de una sola manera para mantener la continuidad en la dinámica de la misma. ¿Ya? Lo que sí, las OSP pueden tener componentes. Entonces puede encontrarte un sujeto que sea fóbico con un elemento dápico, o un dápico con un elemento fóbico, o elementos depresivos, y así todas las combinaciones posibles. ¿Cómo se aborda? Lo vamos a ver en el curso también con respecto a las fobias cuando sean en organizaciones mixtas. Pero en general el trabajo es reformular los dos componentes. Es decir, si hay un componente fóbico, por ejemplo, una sensibilidad a la constricción, se trabaja la sensibilidad a la constricción, pero también la sensibilidad al juicio, en el caso de una organización mixta que sea fóbica, adápica, que son además las más frecuentes en la clínica, que tiene una pluralidad sintomática muy importante. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo, Ruth? ¿Me puedo extender unos minutos más o estamos bien? Yo diría que para responder una pregunta más, y sería porque necesitamos hacer aún el sorteo, entonces yo Perfecto, diría, Ruth. ya. Bacán. A ver, hay varias preguntas acá. Ya, perfecto. Acá hay una pregunta de Sebastián Espinosa. Hola, Sebastián, que dice, entiendo que la terapia cognitiva personalista es un derivado, comillas, del cognitivismo de Beck y Ellis, claramente desviándose la mentalidad de que el foco está fuera del individuo. Mm, me genera una perturbación afectiva tu pregunta, porque la verdad que no sé cómo interpretarla. Pero te podría decir que el tema tiene que ver con que tanto para Ellis y para Beck el foco sí estaba puesto en la interioridad del sujeto. Lo que pasa es que en Beck y en Ellis lo que manda son los procesos mediadores, es decir, los procesos superiores. ¿Sí? Hoy en día los cognitivistas estándar han ido abandonando esa tesis porque obviamente se dieron cuenta que era inviable con respecto a cómo se daban las intervenciones, ¿no? Las ciencias cognitivas han demostrado hasta el cansancio que nuestra actividad mental y nuestra actividad cognitiva es un 80% tácita y un 20% explícita. Por lo tanto, los procesos explícitos no son tan evidentes eh, para poder trabajarlos, ¿no? Entonces, en la terapia cognitiva de Beck y Ellis, el foco estaba puesto en un orden lógico externo, como la lógica de la correspondencia. Entonces, hay ciertas creencias irracionales, la tiranía de los deberías que llama Albert Ellis, donde se generan ciertas creencias que el sujeto, al ser pensamientos concretos y rígidos, digamos, estos pensamientos generan la sintomatología en el individuo, o en el caso de Beck, entendidas como distorsiones cognitivas o psicoatribucionales, ¿no? El tema que dice Guyano es que el orden de nuestra experiencia no está puesto afuera. No hay un axioma lógico, no hay una objetividad total de las cosas. La objetividad siempre es parcial. ¿Sí? De hecho, nosotros reaccionamos más a estímulos percibidos que a estímulos reales, ¿no? Por lo tanto, hay una actividad cognitiva que es autoorganizada, que estos autores, por las limitaciones epistemológicas de su modelo, con todo el respeto que se merece Aaron Beck y Albert, que a mí me encantan como autores, lo digo acá públicamente, son autores que son muy importantes dentro de la terapia cognitiva y que han generado modelos muy importantes, pero Víctor Hugo no va más allá de eso porque le pone la emoción. ¿Sí? Las emociones en los modelos de Beck y Ellis se entendían como una consecuencia del pensamiento. Entonces las técnicas orientaban a cambiar el pensamiento, pero no se preguntaban qué cualidad tenía la experiencia emocional, ni mucho menos por el sentido de continuidad de mi vida de un sujeto. Por eso la terapia cognitiva inicialmente fracasaba con los trastornos de personalidad. Después se hicieron algunos cambios y se reformularon los modelos, pero así fue como se generó inicialmente. No sé si respondo tu pregunta, Sebastián. Bien, asumo que aquí hay varios. Ah, bacán. Sebastián, sí, profe, me queda claro. Bacán. Bien, eso sería entonces la presentación de hoy. Muchas gracias a todas y todos. Espero que haya sido
un aporte para su aprendizaje y los espero el próximo viernes en el curso donde vamos a tener algunos ejercicios prácticos, vamos a ver más en detalle la técnica de la moviola y vamos a profundizar en la parte más clínica y terapéutica del modelo. Así que eso, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Profe, antes que se vaya, le quiero dar por parte de Adipa, también por parte de, estoy segura que por parte de los participantes, les quiero dar las gracias por todo el conocimiento que nos entregó. Entonces, muchas gracias por hacer este seminario, por darnos su tiempo y por responder todas las preguntas. Bueno, ya ve que también en el chat le están dando las gracias. Sí, Igualmente, sí. no sé si quiere dar algunas palabras, no sé, como usted quiera. Sí, es solamente Sí, opcional. agradecido por la instancia, a Dipa, también a ustedes que están como asistentes. Me encantaría que pudiésemos seguir trabajando y desarrollando estos temas del modelo poblacionalista en Chile, que como les decía, Vittorio Guyano tiene una historia con Chile, con Maturana, con Alfredo Ruiz, ¿cierto? Que es parte de nuestros maestros también, con Augusto Sackmuth, y la idea es poder seguir desarrollando el modelo, así que están todos invitados a poder seguir compartiendo experiencia y profundizando en este modelo tan interesante. Muchas gracias, docente. Estoy más que segura que algunos se van a inscribir en el curso. Ahí lo tienen ya en- viéndolo en pantalla. Bueno, entonces...